Hola. Bueno, hoy estamos en el último Zoom de los lenguajes que eligieron. Gracias, Karen, por responder. Este es el Zoom del taller de radio y podcast y todo lo que es audio, que no entran los otros dos lenguajes. Ayer tuvimos el de mural y el lunes o martes, si no recuerdo mal, el de audiovisual. Bueno, voy a hacer voy a repasar algunas fechas importantes del programa Futuro Memoria para que tengamos en cuenta. La producción que hagan se va a entregar hasta el 19 de junio como fecha límite. En breve van a recibir un mail en donde en cada lenguaje van a tener un mini tutorial como para que estén orientados en cómo entregar la producción. Luego, el 23 del 5 tenemos un encuentro que se va a llevar a cabo acá en La Plata, que son los mates para la memoria, con Tati Almeida, Emilce Moller y Matías Moreno, que será en forma presencial acá en La Plata, pero se va a transmitir por YouTube, así que seguramente reciban el link para verlo, como también pueden ver los canales de la subsecretaría en donde va a figurar toda esta información y todos estos videos. La semana pasada también estuvimos, seguramente alguno de ustedes participó en los talleres de los ejes, de los temas del programa, ¿no? Que fueron 3, 40 años de democracia, los caminos de la memoria y jóvenes y participación. Ahora ya en este Zoom, del otro fue más expositivo, este Zoom es como más para sacarse las dudas de las producciones. Aprovechen este momento porque es el momento en donde nos vamos a poder sacar dudas. Acá está mi compañero Mario, que somos 2 compañeros de la Dirección de Promoción e Información de la Subsecretaría, que estamos colaborando con este programa, y él realiza podcast diariamente para la Subse, ¿no? Bueno, el cierre del Recorriendo Memoria, no, perdón, eso es otro programa, del Futuro Memoria, va a ser el 8 de septiembre en el Parque Tecnópolis. Eso va a ser como el año pasado, no sé si participaron, pero va a tener como la misma duración. Empieza a la mañana y termina eso de las 5 de la tarde, y aquellos que se quieran ir organizando como para conseguir traslado estaría buenísimo, así le damos como lugar para ayudar a las escuelas que no pueden viajar o que no tienen los medios para llegar al parque, o los que están muy lejos. Bueno. ¿Querés que pasemos el video? Vamos a pasar el video ahora. Bueno, yo los saludo, la saludo. Hola, mi nombre es Mario, soy trabajador de la Subsecretaría de Derechos Humanos hace varios años y, como dijo Adri recién, nos encargamos un poco de hacer un podcast semanal para Radio Provincia. Es una producción que hacemos desde acá, desde la Dirección de Promoción de la Subsecretaría, y tocamos temas referidos a los derechos humanos, con lo cual es una linda gimnasia que podemos hacer todas las semanas con una producción. No es lo que tienen que hacer ustedes, pero más o menos les vamos a comentar, les vamos a contar cómo trabajamos, y esperamos que ustedes también puedan hacernos preguntas, sacarse dudas y aprovechar este momento para reforzar el trabajo que están haciendo. Seguramente si están anotados acá es porque algo tienen pensado ya hacer con el tema de los audios, el tema del podcast, de un programa de radio, de alguna canción, algo que tenga que ver con lo auditivo, digamos. Así que bueno, vamos a empezar ahora con un pequeño video institucional mientras esperamos que se siga sumando gente. Es un video de la Subsecretaría que cuenta un poquito de qué se trata Futuro Memoria, y bueno, vamos a ver ahora y vamos a esperar que la gente se siga conectando mientras tanto. El programa Futuro Memoria fue creado en el año 2021 con el objetivo de pensar y construir la memoria, promover la participación ciudadana y fortalecer la democracia y los derechos humanos junto a las juventudes bonaerenses.
Está destinado a jóvenes de entre 14 y 21 años, interesadas e interesados en vivir una experiencia educativa y creativa a través de la participación en un concurso de producciones artísticas y culturales, que propone trabajar diversos ejes temáticos. Democracia, 40 años. Los caminos de la memoria, la verdad y la justicia. Juventudes y participación. A lo largo de estos 2 años, participaron más de 11.000 jóvenes de 111 municipios de la provincia de Buenos Aires, pertenecientes a escuelas, programa Envión, instituciones en contexto de encierro, centro de estudiantes, organizaciones políticas o sociales y centros juveniles. Los grupos participaron de talleres y encuentros de acompañamiento y presentaron más de 500 producciones artísticas. Más de 1.600 jóvenes compartieron la jornada anual del programa en Tecnópolis. Sumate a la edición 2023. Inscribite en www.derechoshumanos.mjus.gba.gov.ar. Bien. Bueno, ese fue el video institucional, entonces seguramente ya han podido ingresar a la página. Bueno, estamos escuchando algo del programa. Ahí está. Bueno, Bien. ahí está. Acá. Vamos de nuevo, bueno. Primero que nada, antes que nada, disculpen el horario. Sé que es un horario medio atípico para trabajar, porque estamos todos pensando en la comida, quizá, pero bueno. Vamos a tratar de hacerlo rápido, de no aburrirnos. Y primero eso. Les decía que estuvimos compartiendo el institucional. Ahí tienen en la página del programa Futuro Memoria, que es derechoshumanos.mjus.gba.gov.ar. Fíjense porque hay algunos links que son interesantes, algunos temas que les pueden servir. Por ejemplo, hay algunas producciones de rock y dictadura, por ejemplo, que pueden ir mirando y sacando ideas. La idea de hoy es que darles algunas pautas, algunas ideas de cómo es trabajar el lenguaje radial, ¿no? Seguramente algunos de ustedes tienen algún tipo de experiencia, a veces en los colegios se hacen proyectos de radio, no es un formato que esté demasiado alejado todavía de los jóvenes, porque con la tecnología de hoy podemos seguir haciendo radio de otras maneras. Una de esas maneras es el formato del podcast, que es básicamente un programa de radio que uno lo puede hacer en vivo o lo puede grabar y se sube a internet, ¿no? Se usa las redes. Hay muchos lugares donde se pueden escuchar podcasts o se pueden ver podcasts, ¿no? YouTube es uno, Spotify es otro, iVoox es otro, etc. Hay muchos lugares y seguramente varios de ustedes, conocen algunos o quizás son fanáticos de otros, porque por suerte es bastante popular. Así que, bueno, eso sería lo que ustedes tienen que hacer. Un audio, un programa, un mini programa, atravesado, digamos, por los ejes temáticos que se les propone desde el programa Futuro Memoria, que tiene que ver con los 40 años de democracia, con los caminos de la memoria y con las juventudes, ¿no? Sí, sí. Y la participación política dentro de esta democracia. Seguramente lo más importante a tener en cuenta a la hora de arrancar, digamos, con la idea de hacer un podcast, es el tema, ¿no? ¿De qué queremos hablar? Parece una verdad de perogrullo, una verdad bastante obvia, pero si nosotros tenemos en claro cuál es el tema, vamos a ir más rápido hacia ahí, ¿sí? No significa que no vayamos a tener dudas, que no vayamos a
a tener problemas por ahí con algún tema que se nos ocurrió y que después vemos que se nos va de la mano por alguna cosa, porque no conocemos a alguien o no conseguimos una entrevista o no nos sirvió tanto lo que pensábamos que nos iba a servir como columna vertebral del informe, por ejemplo. No pasa nada, son cosas que pueden pasar, pero siempre tenemos que estar preparados, digamos, para sobrellevar esas situaciones. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo en claro cuál es el tema del que estamos hablando y lo que queremos decir. Eso es importantísimo, ¿sí? Si vamos a hablar de la participación política de la juventud, por ejemplo, lo más cercano que pueden llegar a tener ustedes como estudiantes secundarios seguramente sea un centro de estudiantes. Entonces, vamos primero a lo más cercano que tenemos para buscar información, por ejemplo, para ver de qué se trata, los referentes locales que tengan ustedes en determinados temas. Por ejemplo, si van a hablar de desapariciones de personas por el terrorismo de Estado, quizá en sus pueblos tienen o familiares de detenidos desaparecidos, o algún nieto restituido, por ejemplo, o algún expreso político, por ejemplo, un sitio de memoria, quizá en la municipalidad haya una Secretaría de Derechos Humanos a donde ustedes puedan acercarse a buscar algún tipo de referencia, algún tipo de información. Esos lugares son los primeros que ustedes tienen que pensar a la hora de buscar fuentes, ¿sí? Como se dice en periodismo, esas son fuentes de información para ustedes, ¿sí? Una vez que tenemos el tema, digamos, vamos a empezar, ustedes lo tienen que hacer en grupo este trabajo. Entonces, siempre es importante, bueno, consensuar. Al principio es lo más fácil. Hay algo que se llama lluvia de ideas o tormenta de ideas, que es un concepto medio que viene del marketing y de la publicidad, pero que también sirve para la comunicación, que es tirar todo lo que se nos ocurra acerca de un tema. Por ejemplo, violencia institucional, la policía en los pueblos, por ejemplo, ¿cómo actúa? Bueno, ¿qué se nos ocurre de esto? Ayer hubo en La Plata la sentencia de los chicos que mataron en Monte, por ejemplo. Bueno, hablar sobre ese caso, o sobre casos puntuales que haya en su localidad, o qué pasó durante la dictadura con la policía, o cómo es la relación de las fuerzas de seguridad con los organismos de derechos humanos. ¿A quién podemos entrevistar por esto? ¿Dónde podemos ir a buscar información? ¿Quién puede ser un referente para que nos hable del tema en cada uno de sus lugares? Toda esa información, ¿de dónde podemos sacar cosas como audios, por ejemplo, alguna película que les haya gustado mucho, alguna escena que ustedes se acuerden, algún tema que estén trabajando en la escuela, en literatura, por ejemplo, un libro como Operación Masacre de Rodolfo Walsh, qué pasaba en esos años, qué pasó en la Argentina en el año 55, por ejemplo, con el tema de la represión y de los fusilamientos. Todas esas cosas salen en una primera instancia que se llama lluvia de ideas. Eso es información que a nosotros nos va a servir para, primero, pensar qué tenemos para hablar, y después, para saber qué queremos decir acerca de ese tema y con esos recursos que tenemos, ¿sí? Esa es la primera instancia del trabajo. Después viene algo, y es lo más divertido porque se nos pueden ocurrir cualquier idea, y no está mal, ninguna idea es mala, por más chiquitita que sea, eso está bueno que se lleven, porque por ahí uno piensa en hacer algo que sea como muy importante o muy grandilocuente, sí. O muy abarcativo, que abarque muchas cosas, y por ahí lo más difícil a veces es comunicar una idea chiquita
y ver cómo se le hacemos llegar a la otra persona que lo está escuchando. El podcast y la radio lo que tienen es que apelan a la imaginación como ningún otro medio, porque a diferencia de nosotros, que yo no lo estoy viendo, salvo algunos, pero ustedes sí me están viendo y pueden ver mis gestos, por ejemplo, lo que estamos haciendo, cómo estamos vestidos, se pueden hacer una idea de cómo somos, ¿sí? Por más que sea una imagen, y también puede ser algo que no es tan así a veces. Pero la radio lo que tiene es que apela a nuestra imaginación, que es algo muy poderoso y que a veces no le damos la importancia que tiene. Entonces podemos jugar con un montón de recursos. En este momento del mundo tenemos la posibilidad de tener muchísima información a disposición a solo un clic, ¿sí? YouTube es un reservorio de información espectacular de la humanidad. Entonces, quizá las cosas que a ustedes se les ocurran hacer pueden llegar a encontrar o referencias o información, o alguien que hizo algo parecido, o alguien que hizo todo lo contrario, o una idea que les llame la atención, una manera de comunicarlo. Y eso está buenísimo que lo utilicen, que no descarten nada y que puedan jugar con lo que a ustedes les parece importante. Ninguna idea es mala y ninguna idea tampoco es tan genial. El trabajo en grupo también consiste en eso, en ir tomando lo mejor de lo que dice cada uno y poder con eso llegar a un buen puerto. En este caso sería el podcast, ¿no? Poder comunicar la idea que quieren de una manera efectiva comunicacionalmente, ¿sí? Que le llegue a la otra persona y que con eso ustedes puedan haberles llevado la idea que querían, ¿sí? Bueno, eso sería más o menos como para arrancar. Después, ¿qué pasa con ese bagaje que tienen y con toda esa información que van a tratar de empezar a armar? Bueno, ahí empieza la etapa de producción, ¿sí? Hay muchas maneras de encarar esta etapa. Se necesitan por ahí varias personas, algunos que hagan cosas más específicas, como por ejemplo, necesitamos el teléfono de alguien para hacerle una entrevista. Bueno, hay una persona que va a actuar de productor o productora en ese sentido, va a conseguir el número de esa persona, se va a contactar con esa persona, va a contarle de qué estamos hablando y de qué vamos a hablar, que necesitamos hacerle una entrevista, por ejemplo, ¿sí? Va a arreglar eso y se va a encargar de hacer eso. Esa es la etapa que, por ejemplo, Adriana hace todas las semanas con las producciones que nosotros llevamos a cabo. Ahora les vamos a compartir un poquito para que tampoco sea yo todo el tiempo el que está hablando, para que no se aburran. Si se aburren, igual pongan, se aburren, porque es importante eso, no aburrirse. Es importante que puedan disfrutarlo, ¿sí? Pues es un trabajo creativo, que puede llevar mucho trabajo, pero que necesita de nosotros nuestra buena predisposición y nuestra creatividad siempre, ¿sí? Bueno, entonces hay varios roles que se tienen que cubrir. Por un lado, la gente que produce los insumos que vamos a usar. Los insumos serían en este caso, por ejemplo, una entrevista, ¿sí? Después está la gente que se puede encargar, por ejemplo, de buscar música, ¿sí? O decir, yo me acuerdo de una escena de una película que vi que decía tal cosa sobre el tema, buscar esa escena, por ejemplo. O una letra de una canción, o un poema, ¿sí? O alguien que haya recitado algo, o decir, yo tengo una canción que habla de esto y me gustaría grabarla también e incorporarla, ¿sí? Cada uno va a ser un pedacito, ¿sí? de lo que se necesita, porque es un trabajo justamente colectivo, que les estamos proponiendo para el futuro Memoria. Y todas las partes son importantes, eso es fundamental también.
¿sí? Porque sin alguien que haga la producción, sin alguien que consiga, por ejemplo, un micrófono, sin alguien que tenga una computadora donde puedan hacer una edición, por ejemplo, que vamos a ver en un rato como algunas pautas también que les queremos tirar como para que puedan montar todo esto que les estamos contando. Todas las partes son necesarias, ¿sí? Y todas las partes son importantes. Eso es organizarse. Hay gente que tiene como más capacidad de liderar los grupos, ¿sí? Que por ahí puede llegar a organizar el trabajo de alguna manera, y hay gente que puede funcionar en varios lugares a la vez, ¿sí? Eso depende de cada grupo y de cada persona también. Ustedes se deben conocer, deben ser amigos, y bueno, nada, trabajen en eso también, ¿sí? En tratar de laburar en grupo siempre. Bueno, ¿qué más? Esa sería un poco la parte de producción, ¿no? Cuando ya tenemos la idea, tenemos todo lo que se nos ocurrió para hacer, empezamos a buscar los recursos para armar eso. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿No? Ustedes de acá al cierre del concurso más o menos tienen un mes para hacerlo. Piensen en 2 semanas, más o menos, 3 semanas, ¿sí? Como para tener todo listo y la última semana poder corregir algunas cosas, pensar cómo están, ¿sí? Pero piensen más o menos en ese tiempo de armado, ¿sí? Como 2 semanas como para hacer la producción, una tercera semana para editar todo y una cuarta semana para ver qué pueden corregir o cómo lo pueden mejorar, ¿sí? Tengan en cuenta siempre que cuanto más trabajo le pongan, la gente se da cuenta de eso. Sí, le va a llegar mucho más también al oyente, digo. Sí, el trabajo a veces parece que no, parece que los detalles no importan, y a veces los detalles sí importan, justamente por esto, porque el audio es algo que a los seres humanos nos llama mucho la atención, porque nos involucra directamente, ponemos mucho de nosotros cuando escuchamos algo, ¿sí? Le prestamos mucha atención. A ustedes seguramente les gusta la música, seguramente escuchan música, escuchan otras cosas, y saben que es así, saben que nos dejamos llevar y el audio nos cautiva de una manera que cuando está bien hecho o cuando tiene alguna intención, es fácil es mucho más fácil de que nos dejemos llevar por eso y que el mensaje nos llegue, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora un poquito, a ver si podemos. Les mostramos un poco el documento. Bueno, ahora les vamos a mostrar algo que va a quedar acá, no sé. Lo vamos a mandar por chat ahora. Lo vamos a enviar y cualquier cosa lo pueden pedir también por mail. Es un archivito con algunas cosas a tener en cuenta. En realidad es lo que dijo Mario, lo que explicó Mario hasta recién, que en realidad Mario lo amplió un poco más, sino es como esa estructura. Más quizás está desarrollado lo de radio, luego lo de podcast, pero es algo que les sirve de base que les va a quedar a ustedes. Yo ahora lo comparto en el chat y seguramente lo mandan la gente que maneja la parte administrativa del programa, lo envía por mail a esto también. Es un PDF sobre qué es la radio, qué se necesita para hacer un programa de radio, porque un podcast es eso también, un programa de radio que puede ser más editado y más que funcione como una especie de enlatado, como se dice, o puede ser un programa en vivo también. Por ahí quizá algunos de ustedes tienen algún proyecto escolar que sea un programa de radio, bueno, pueden hacer un podcast en vivo. ¿Cómo se hace esto? Como si fuese un programa, ¿sí? ¿Qué se necesita para hacer un programa de radio? Bueno, primero, un operador, que es la persona que se encarga de
del funcionamiento técnico, ¿sí? De la radio, de darles el aire, de abrirles y cerrarles los micrófonos, de mandar una canción en el momento oportuno, cuando ustedes se lo digan, o cuando el locutor o el productor se lo indique, ¿sí? Ese es el operador, es el encargado de la parte técnica de un programa. El locutor o locutores o conductor o conductores son las personas que llevan adelante con la palabra ese programa, los que van a hablar, ¿sí? Y el productor suele estar atrás con el operador en la radio, indicándole este tipo de cosas. Vamos a pasar un mensaje, vamos a sacar una llamada al aire, vamos a poner este tema musical, ¿sí? Esas son tareas que hacen los productores, ¿sí? Bueno, después hablo un poco de un esquema de la apertura del programa, la introducción. Siempre es muy importante que la gente sepa, porque a veces pensamos que la gente entendió todo y necesitamos reforzar algunas cosas. Es importante siempre que las ideas queden claras, qué estamos haciendo, de qué estamos hablando, quiénes somos, ¿sí? Presentarse, y qué les queremos transmitir, ¿sí? Bueno, esto es el contenido del programa y después un cierre. Eso también es importante, ¿sí? Es importante, Mario, esto que estás diciendo de siempre recordar, ¿vieron? Cuando ponemos en la radio que capaz vos estabas haciendo otra cosa, te fuiste un rato, volviste y te vuelven a decir en qué contexto estaban, si pasó algo político, si te están hablando de eso, si una noticia policial te están hablando de eso. Vieron que siempre recuerdan constantemente de qué van a hablar, ¿no? Bien. Bueno, y después tienen como dos apartados más específicos de qué es un podcast, que es un poco lo que yo les estaba contando antes, ¿no? De esta nueva manera de hacer radio o de difundir, ¿sí? Un enlatado de radio. Y después, para tener en cuenta algunas cositas como en qué plataformas se pueden utilizar. Ahora vamos a ver igual algún tipo de programa que se puede usar para editar. Es una cosa más técnica, ¿sí? Pero bueno, lo hizo con mucho humor para ustedes nuestra compañera Marilina a este PDF, así que los vamos a dejar ahora acá. lo mando por el chat, para que ya lo tengan. Para que lo tengan también y para que refuercen algunas ideas, y siempre si necesitan algún tipo de información adicional, o si algo no les queda claro, o lo que sea, se pueden contactar a través del mail del programa de Futuro Memoria, y con todo gusto los vamos a tratar de asistir, ¿sí? Bueno, ahora sí, lo que podemos hacer es mostrarles un poquito de lo que nosotros hacemos o cómo trabajamos con toda esta cosa que hicimos antes, con la lluvia de ideas, pensar el tema, empezar a investigar, empezar a producirlo, hacer las entrevistas, buscar la información, buscar la música. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, y les vamos a compartir un poquito de algo que es exclusivo. Es exclusivo para ustedes, pues son gente muy importante para nosotros. Entonces, les vamos a compartir un pedacito de cómo empieza el podcast de esta semana que va a salir. Es lo que estamos trabajando nosotros ahora y va a salir este fin de semana en Radio Provincia, ¿sí? El tema es Eva Perón, ¿sí? Eva Perón, política y derechos humanos. Ese fue nuestro tema, ¿sí? Bien. Y a partir de ahí empezamos a pensarlo. Bueno, fue el cumpleaños de Evita, cuántos años hubiese cumplido, de dónde podemos sacar información, qué queremos hablar de Eva Perón y la política, por ejemplo. Es imposible no hablar de las mujeres y la política si hablamos de Evita. Entonces, a partir de eso, empezamos a delinear por dónde queríamos ir. Y a mí se me ocurrió
traer una película de hace muchos años, de los años 90, que se llama Eva Perón, y que tiene una escena muy significativa del encuentro de Eva con señoras de la alta aristocracia o la alta oligarquía porteña. Entonces se me ocurrió que esa escena iba bien para iniciar el podcast, y quedó más o menos así. Lo vamos a escuchar ahora. Esperen un momentito. Ahora me tiene a mí. Y si cuando salgan de acá van a andar diciendo por ahí que yo soy una resentida, díganlo nomás. Mi resentimiento es justo y maravilloso, porque me aleja de ustedes y me acerca al pueblo. Vayan a descansar a sus estancias, señoras. Queda disuelta la sociedad de beneficencia. El pueblo no necesita más la limosna oligárquica. Ahora me tiene a mí. Bueno, ese es el principio del podcast. ¿Qué hay ahí? ¿Qué escucharon ahí? Yo les cuento más o menos lo que era. Era la voz de la actriz, de Esther Boris, en la escena de la película, el fragmento que nosotros queríamos pasar, y abajo había un tema, que era una versión remixada de una canción que se llama No llores por mi Argentina, de Madonna. ¿Sí? Con esos dos elementos nosotros hicimos ese inicio de podcast, ¿sí? Lo metimos en un programa de audio que se llama Audacity, que es un programa libre que se lo pueden descargar libremente de internet, y que es un programa multitracking, o sea que pueden trabajar audios en distintas capas, ¿sí? Eso es son dos audios, son dos canales, ¿sí? La voz de Eva y la música. A partir de ahí, esa cosa tan simple, la unión de dos cosas que se me ocurrieron a mí, porque me volvió alguna información, algo que quería decir, eso puede funcionar como el inicio de algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está diciendo algo de Eva, estamos hablando de política, de su relación con un sector de la sociedad, que en ese momento era muy importante, ¿sí? Que eran estas damas de la beneficencia porteña, y su irrupción política. Entonces es muy relevante lo que está pasando ahí en ese momento de la película. Nosotros usamos eso para contar lo que queremos decir de Eva Perón y su relación con la política. Ese tipo de elementos son los que a nosotros nos van a dar como una voz propia, ¿sí? Para decir, y no hace falta mucho más, ¿sí? Es una idea que se te ocurra, que puede ser chiquita, pero que puede funcionar en un contexto y en un tiempo, ¿sí? Determinado. Eso es importante siempre tener en cuenta. Bien, acá me están pidiendo el nombre del programa que usas. Sí, el programa se llama Audacity, así como suena, Audacity. City como ciudad en inglés, Audacity. Búsquenlo, pues es un programa libre, ¿sí? Es un programa de multitracking. Lo pueden instalar en cualquier computadora, no es muy pesado, ¿sí? Y a partir de ahí, esto debería mostrárselos de alguna manera, pero bueno, si ustedes necesitan un Zoom exclusivamente para hablar del programa o de la edición, podemos arreglarlo para otro día y no vamos a tener problemas en hacerlo, y les podemos mostrar de qué se trata, más específicamente, ¿sí? Es muy fácil. Muchos de ustedes seguramente hacen lo mismo con un celular, ¿sí?
porque editan reels para Instagram o historias o lo que sea, y usan estos elementos. A veces uno los usa ya, y sobre todo ustedes que son nativos de esta tecnología y de este siglo XXI, lo usamos sin pensarlo, pero estamos haciendo operaciones que después cuando la vas a hacer en un programa como este, te salen fácil porque instintivamente están pensados para que nuestra cabeza funciona de determinada manera y pueda llegar a hacerlo fácilmente, ¿sí? Es un programa para abrir canales, tiene determinados comandos y botones, ¿sí? Pero es fácil de manipular. Repito, esto, si ustedes necesitan que hagamos algo más específico con el tema del programa o de un programa de edición, podemos hacer un Zoom particular para hablar de eso, ¿sí? Bien. Bueno. ¿Querés que circulemos la palabra ya? Porque ahí ya están escribiendo, una escuela se tuvo que desconectar por el horario, bien. No llegaba. Y voy a admitir a una chica, mira. Bueno, si quieren ahora pueden sacarse dudas, preguntar. Es muchísima información, pero no duden en preguntar porque todo es válido. No sé si alguien tiene alguna duda. Ya compartimos por el chat el archivo de PDF, compartimos también el nombre del programa, que usa Mario más que nada para editar. Hay otros programas, ¿no, Mario? Sí, hay otros programas, sí. Incluso, bueno, esto incluso debe haber versiones también para celular, por ejemplo. Seguramente sí. ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, comentarnos algo. Yo estoy mirando el chat acá también. Algo sobre el tema, algo sobre... no duden en preguntar. Algo específico, no sé, de la producción o del programa. Martín de Envión Mosconi nos quiere preguntar algo, que está desilenciado, capaz que no lo escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, Martín, medio bajito, a ver, yo voy a subir el volumen. A ver. ¿Ahí me escuchan? Yo tengo al 100 acá. Te escuchamos muy bajito, Martín, pero vamos a hacer un esfuerzo. Debe ser por el micrófono, seguro. Bien. Bueno, yo pertenezco acá a 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, y bueno, con los chicos hemos decidido hacer un podcast, ¿vieron? Y queríamos hablar del tema de la vuelta a la democracia en el pueblo, cómo fue la vuelta a la democracia acá en Mosconi, vendría a ser, que es un pueblito del partido del 25 de Mayo. Y teníamos un par de entrevistas para hacer, acá algunas personas y muchas personas adultas, así que es ver también el enfoque que ellos le dieron a lo que es la vuelta a la democracia. Con los chicos nos juntamos los días viernes, así que mañana vamos a arrancar con lo que son las entrevistas. Mañana se juntan de nuevo. Sí. Ya para hacer entrevistas. Exactamente. Ya bien. Tenemos la idea es esta. Bueno, más o menos estoy escuchando un poco. Final. Que la idea sería, bueno, sí, el tema de las entrevistas. De hablar del tema de la vuelta a la democracia. Bueno, están en plena producción entonces. Sí. Están muy enganchados los chicos. Bueno, y ya se les ocurrió más o menos como la estética que le quieren poner, alguna música que quieran poner, alguna cosa especial. No, o sea, el tema de música todavía están en producción eso, ¿viste? No se decidieron bien. Pero están buscando igual, están buscando sobre el tema. Bien. No se escuchó bien el final, pero... Sí, te escuchamos como muy... perdón, Martín, te escuchamos muy bajito. Estamos como medio un poco adivinando. Pero bueno, si tenés alguna consulta particular... No, ninguna. Bien, bueno Martín, gracias. Vamos encaminados. Bueno, mucha suerte con eso. Ojalá que
que les haya servido, y si tienen alguna duda, si este viernes se juntan para el tema de las entrevistas, y por ahí a vos se te ocurre algo de lo que hayas escuchado hoy, si nos querés preguntar después, estamos acá para ayudarte. Gracias. ¿Alguien más nos quiere contar qué están haciendo, por dónde van? Acá hay una duda en el chat, no somos tanta gente, la voy a leer. ¿Cuánto dura más o menos el podcast? ¿Cuánto puede durar un podcast? Eso depende de lo que uno quiera hacer. Uno sabe en esta época que las cosas muy largas a veces la gente tiene una tendencia por ahí a escuchar cosas más cortas. Nosotros hacemos un podcast que dura entre 5 y 8 minutos, más o menos, ¿sí? Pero es una producción que tiene música, que está editado, ¿sí? Que tiene distintas voces, distintas consonancias, digamos, distintos momentos, distintos climas, ¿sí? Puede durar lo que sea, un programa de radio puede durar 5 horas, no sé, 2 horas. Pero bueno, eso tienen que tener en cuenta que a veces la atención de la gente hoy en día es muy difícil de llamar, ¿sí? Por ahí, si es como más condensado y más preciso, es más fácil de engancharse, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Pero bueno, por ahí, no sé, quieren desarrollar un tema, les parece súper importante, que hablar 1 hora sobre violencia institucional o sobre violencia de género o lo que sea, bueno, es válido también, ¿sí? Es lo que ustedes necesiten para desarrollar el tema, ¿sí? Bien. Y donde ustedes estén seguros, que eso es importante que se diga, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Puede ser, si no se animan a hablar, por el chat, yo acá los leo. Elena. Decinos, Elena. No sé cómo voy a arrancar, pero bueno, veremos. Ahí te escuchamos, ¿eh? ¿Me escuchan? Bueno, todavía no sé. Sí, Elena, escuchamos. Todavía no sabemos por dónde vamos a arrancar, pero la semana pasada los chicos tuvieron una charla de la Secretaría de Derechos Humanos y Equidad. Vinieron personas, 2 mujeres que una fue secuestrada y devuelta, su hermana fue secuestrada, y vino una señora que sus 2 hermanos fueron secuestrados. Los chicos les interesó mucho el tema, se emocionaron, prestaban mucha atención, interés. Quizás le demos una vuelta por ahí, por el tema de los derechos humanos, quizás. Vamos a plantearlo recién este viernes porque nos vemos solo una vez a la semana nada más. Y está interesante. Esto. ¿De dónde son ustedes? De Marcos Paz, de la Escuela Media 2 de Marcos Paz. Bueno, sería entonces, serían sobrevivientes del terrorismo de Estado. Sí. Bien, bueno, a ver qué se les ocurre a los chicos hacer con eso, qué quieren decir de eso, ¿sí? Sí. Históricamente ya pasó hace 40 años ya, ¿no? Sabemos que para un chico de 15, 16 años es un montón de tiempo, y se va resignificando todo, por eso Futuro Memoria, y por eso el tema de la construcción de la memoria. Es importante que los chicos digan lo que piensan y lo que les parece, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos que hay tantos discursos negacionistas de lo que pasó con el terrorismo de Estado, y no solo negacionistas, sino que reivindican lo que pasó con el terrorismo de Estado. Entonces es importantísimo que los chicos, los adolescentes, puedan trabajar estos temas y pensarlos, ¿sí? Con sobrevivientes, en este caso. Bien, perfecto. Bueno, me diste unas buenas ideas. Me diste unas ideas. Así que bueno, los voy a sacar con... Elena, gracias. Bueno, si necesitan alguna cosa también, escríbanos a ver qué les podemos aportar también desde acá, desde el lenguaje del podcast y de la radio.
Bien, acá en la escuela hay una profe que se dedica mucho a editar y todas esas cosas, así que bueno, voy a ver si ella nos da una manito. Importantísimo. bueno. Sí, 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 que les dé una importantísimo mano. que los profes puedan dar, los profes puedan ayudarlos un poco a los chicos, importantísimos también. Bien. Está. Bueno, entonces, Gracias, Elena. gracias. Acá está, a ver. No sé, no veo de quién lo escribió. Bueno, hay alguien que escribió hablando sobre qué piensan los chicos sobre la democracia y los derechos de hoy en día, o el tema tiene que ser tipo lo que pasó en la dictadura. No. Lo que pasa es que es un tema, por ejemplo, la dictadura y la memoria son temas que tienen su correlato hoy en día. Muchas de las cosas que pasan en nuestro país derivan de lo que pasó con el terrorismo de Estado y en estos 40 años de democracia, de los avances y retrocesos que tuvimos en nuestro camino democrático, ¿sí? No siempre se avanza. Hay momentos donde las leyes, por ejemplo, no fueron favorables para las víctimas del terrorismo de Estado, sino que al contrario, ¿sí? Pudieron los genocidas y los perpetradores del terrorismo de Estado tuvieron impunidad durante muchos años en este país. Entonces, hoy en día también, hace unos años, había una posibilidad de que los genocidas fueran beneficiados por las leyes, ¿sí? Entonces, no es una cosa que no se pueda anclar con algo de lo que está pasando hoy en día en nuestro país, ¿sí? Bien. Es algo que ustedes tienen que buscar la manera de articular ese discurso, ayudar a los chicos, los profes, también a pensar esos discursos, ¿sí? De cuáles son las continuidades y cuáles son las diferencias entre la dictadura y entre los distintos momentos de la democracia. Bien. También teniendo en cuenta a la persona que consultó esto, que no puedo leer el nombre. El tema de que también están un poquitito encuadrados en lo que el eje que usaron, digamos, si van a estar en democracia 40 años, si van a estar en el eje de memoria, si van a estar en jóvenes y participación. Claro. Ahí también ya los va a encuadrar en qué quieren transmitir. Bien, tenemos otra consulta. Recién me conecté, soy Pablo, profe de Política Ciudadanía. Nosotros vamos a trabajar sobre las mujeres que estuvieron en Malvinas. No me anda el audio, no importa, buenísimo. Pablo, te contestamos por acá. Un re buen tema, porque es algo... No hay mucha información. Es algo que... nada, es un tema nuevo también, porque durante muchos años las veteranas de Malvinas fueron silenciadas o fueron ocultadas también por el terrorismo de Estado. Y el rol y la participación de las mujeres recién se está viendo o recién se está conociendo desde hace unos años. Nosotros para el Día de Malvinas hicimos un podcast, que lo pueden buscar en YouTube también, si quieren les podemos pasar los links, sobre Malvinas, y apareció la voz de las veteranas de Malvinas, ¿sí? Hay material, no hay mucho, porque, bueno, te repetimos, es una cosa que se está empezando a hablar recién ahora, pero nada, es un buen tema de investigación para los pibes. Acá sigue escribiendo, que le pareció interesante. El caso de Claudia Patricia Lorenzini. Bueno. Ese suicidio, claro, bueno. Bueno, investiguenlo, Sí. investiguenlo, es buen tema Se ese. puede centrar en eso. Sí. Bien, no sé si alguien más nos quiere consultar algo. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola. Mi grupo no tiene muy definido, bueno, perdón, soy de San Miguel del Monte, de la escuela secundaria número 1, y mi grupo no tiene muy definido el tema del que vamos a tratar el podcast, pero estábamos pensando hacerlo sobre la masacre de los chicos, que es un tema local. Justo, sí, estás en un momento muy interesante porque ayer fue la sentencia justo a la vueltita donde estamos nosotros ahora conectados y hay muchísima información por estos días del caso. Sí, bueno, entonces estaría bien eso, hacer sobre ese tema. Sí, ¿sos de la escuela donde estudiaban los chicos? Contanos un poquito de eso. Soy de esa escuela.
No soy compañera, pero sí los conocí Bien. y vemos lo mismo. No, estaría buenísimo Bueno, que es trabajen. un re buen tema para ustedes, porque los va a movilizar mucho y aparte les va a dar ánimos para hacer un buen trabajo seguramente. Pues bueno, es muy doloroso lo que pasó, pero bueno, que ustedes hagan un trabajo en memoria de esos chicos también es construcción de ciudadanía y construcción de memoria. Así que está buenísimo. Vayan por ese lado que seguro les va a salir algo buenísimo. Dale, muchas gracias. Bueno. Adiós, gracias. Un abrazo grande. Si necesitan algo también, ¿sí? Si necesitan algún tipo de información, algún tipo de cosa, nos lo piden. Dale. ¿Alguien más nos quiere consultar algo? Algo sobre el cierre o sobre fechas también, si quieren consultar, no solo sobre el tema que nos convoca. Bueno. Bueno, nada, dejamos abierto, como Bueno. dice Mario. Si quieren consultar algo, está a través del mail del programa, que ustedes ya se vienen comunicando por ahí y les llega toda la información, nos lo pueden hacer llegar. Y dejamos abierta la posibilidad, entonces, si necesitan algún tipo de asesoramiento más técnico, por ahí podemos hacer otro encuentro, ¿sí? Bien, acá Martín, una última consulta, dice, soy Martín de Envión, si me podrían decir algún programa. Acá Mario... Mira, sí, el que usamos nosotros, y es un programa libre, lo repetimos, se llama Audacity, ¿sí? Es un programa, es un multitracking, es un programa para editar audio en canales, ¿sí? Se llama Audacity. Yo acá mando de nuevo. ¿Estoy poniendo? Sí. Ahí está. Bueno. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado, escucharnos. Muchas gracias compartir los por temas. el tiempo, que sabemos que es por ahí complicado. Justo al mediodía y bueno, ya nos habíamos desacostumbrado un poco a esta modalidad, pero bueno, para nosotros que estamos lejos, ¿no? Físicamente nos sigue sirviendo el Zoom y bueno, ojalá que podamos haberles llevado alguna inquietud, ojalá que se queden con esto, con ganas de hacer una linda producción. Diviértanse en lo que puedan hacerlo, trabajen en grupo, confíen en sus compañeras, en sus compañeros, en sus profes, ¿sí? Pidan ayuda y bueno, que les salga muy bien. Cualquier cosa nos dicen, ¿sí? Bueno, buenas adiós. tardes. Chao. Chau.